media rara, no es una molécula que abunde. ¿Por qué es media rara? Porque este ácido cítrico es un ácido tricarboxílico y tiene 6 carbonos. Eso significa que si es tricarboxílico con 6 carbonos, va a tener 3 carbonos y 3 carboxilos, uno en cada carbono. Y el carboxilo es COOH. Significa que hay 2 hidrógenos por ese carbono, los 2 hidrógenos electronegativos con una repulsión enorme, y encima hidrógenos que son 16, el carbono es 6, o sea, son moléculas, son átomos enormes los hidrógenos. Y están sobre 3 carbonos contiguos, o sea, cada carbono contiguo tiene 2 oxígenos, carboxilo, 2 oxígenos, carboxilo y 2 oxígenos, carboxilo, con enlaces carbono-carbono. O sea, va a tener 3 grupos carboxilo enormes, con carga negativa enorme, empujándose, repeliéndose entre ellos. Por eso es que este ciclo, esta molécula, el ácido cítrico, es inestable, es una molécula difícil, inestable con 3 grupos enormes electronegativos cercanos que se repelen entre ellos. ¿Ok? Siendo esta la primera molécula en el ciclo del ácido de Krebs, se le llama por eso ciclo del ácido cítrico. O ciclo de Krebs, en honor a quien lo descubrió, Hans Krebs, que lo descubrió, ciclo de Krebs, es lo mismo. O ciclo de los ácidos tricarboxílicos. ¿Por qué? Porque el ácido cítrico es un ácido tricarboxílico y justamente el problema es que sean tricarboxílicos, porque esos son los que le dan inestabilidad. Por eso se le llama ciclo del ácido cítrico o ciclo de los ácidos tricarboxílicos. Vamos a tomar también cadena respiratoria y fosforilación oxidativa. Al final, muy poquito, porque esto es fácil de entender. Este ciclo de Krebs y la cadena respiratoria y la fosforilación oxidativa, que son procesos acoplados al ciclo de Krebs, fueron descubiertos desde los años 39 hasta el 66. En realidad se terminó casi el descubrimiento en el año 53, pero las últimas enzimas se lo descubrieron hasta el 66 por estos señores. Hans Krebs, que da su nombre al ciclo, y Albert Lehninger, que algunos seguro lo han leído, es el autor del libro de bioquímica, el más famoso probablemente del libro de bioquímica. Por eso es importante el libro de Lehninger, porque Lehninger no escribe un libro sobre algo que él lee o le han contado, sino escribe un libro sobre algo que él ha descubierto. Entonces, escribe con conocimiento de causa. Ciclo de Krebs, ciclo del ácido cítrico o ciclo de los ácidos tricarboxílicos. Lo mismo, cualquiera de los nombres es lo mismo. Transporte de electrones o cadena respiratoria. Primer proceso acoplado al ciclo de Krebs. El ciclo de Krebs va a ser un proceso en la tercera etapa del metabolismo. Es anfibólico porque funciona para anabolismo y para catabolismo. Y durante las reacciones de este ciclo de Krebs se van a liberar hidrógenos y al romper el enlace para sacar el hidrógeno, los electrones del enlace también se liberan. Estos hidrógenos y estos electrones que se liberan al romper el enlace no pueden quedar libres, tienen que ser aceptados por alguna molécula, no pueden perderse. Esa molécula que los recibe se inestabiliza con este hidrógeno y se deshace de ese protón que recibió pasándola a otra molécula que se inestabiliza y se deshace pasándola a otra molécula que se inestabiliza y así sucesivamente. Todas estas moléculas que reciben los protones y electrones y los van pasando una tras otra generan un sistema de paso de electrones que se llama transporte de electrones o cadena respiratoria. ¿Ok? Está acoplado al ciclo de Krebs. Solo tendré cadena respiratoria si Krebs funciona. No funciona Krebs, no hay cadena respiratoria. Los electrones pasan a través de estas moléculas a una velocidad enorme. Y por supuesto también los protones. Y los protones tienen masa.
y si tienen masa a una velocidad enorme de molécula a molécula, generan energía. Esta energía que se genera tiene que ser liberada, porque no es soportada por las moléculas completamente, ¿no? Se tiene que liberarse. Y la naturaleza ha hecho que esa energía que se libere no se pierda. Aprovecha esa energía, que es energía química, energía de enlace, para coger un ADP y le pone un fosfato. Esa reacción consume energía, la energía que se está produciendo en el transporte de electrones. Fosforila un ADP y lo convierte en ATP, molécula invertida. Esta reacción ADP más fosfato para fabricar ATP mediante energía de este transporte de electrones se llama fosforilación oxidativa. La fosforilación oxidativa es un proceso acoplado al transporte de electrones o a la cadena respiratoria. No puede haber fosforilación oxidativa si no hay cadena respiratoria. Y no hay cadena respiratoria si no hay Krebs. Y no hay Krebs si es que no estoy alimentando a Krebs. ¿Ok? ¿Está claro? El ciclo de Krebs es un ciclo. Por eso es difícil que yo pueda decir el ciclo de Krebs comienza en tal ciclo. No, pues es un ciclo de reacciones. Y si es un ciclo de reacciones, yo no sé dónde comienza. Yo no sé dónde comienza una rueda. ¿Ok? El inicio del ciclo de Krebs uno puede fijarla arbitrariamente de acuerdo a qué estoy estudiando. Por ejemplo, si estoy estudiando metabolismo de carbohidratos, seguramente diré que el ciclo de Krebs comienza en acetil-CoA. Claro, porque los carbohidratos, el pirúvico, los convierten en acetil-CoA y así entran al ciclo de Krebs. Pero si no estoy viendo, por ejemplo, el metabolismo de aminoácidos, hay aminoácidos que no terminan en acetil-CoA, terminan en alfa-cetoglutarato, entonces entran al ciclo de Krebs por abajo. Para ese metabolismo, el ciclo de Krebs comenzará abajo, en alfa-cetoglutarato. Por eso les digo, es un ciclo. Entonces yo no puedo decir dónde comienza. Se acostumbra a decir que comienza con acetil-CoA porque la mayoría de las moléculas que se procesan hasta tercera etapa van a terminar en acetil-CoA. La mayoría, pero no todas. Hay algunas que entran por otras moléculas. ¿Ok? Para facilidad nuestra, probablemente nos sea más útil decir que comenzamos el ciclo de Krebs con acetil-CoA, por ese convencionalismo de que la mayoría de moléculas entran por acetil-CoA. ¿Ok? Glucosa, ácidos grasos y aminoácidos convergen metabólicamente en acetil-CoA. Aminoácidos terminan en acetil-CoA, ácidos grasos en acetil-CoA, glucosa, pirúvico del pirúvico en acetil-CoA. Y por eso que en acetil-CoA entran a Krebs y puedo decir que de ahí comienza. Pero repito, hay algunos aminoácidos que se van a otros intermediarios. Y salen de ahí también salen hacia otros intermediarios. O sea, yo no voy a fabricar todos mis aminoácidos desde acetil-CoA. Algunos se fabrican desde el pirúvico, otros se fabrican desde el oxalacético, otros se fabrican desde alfa-cetoglutarato, desde el succinilo, etc. Y todos esos son intermediarios diferentes. El acetil-CoA se oxida en el ciclo de Krebs. Esta es la visión panorámica del ciclo de Krebs. El acetil-CoA va a entrar y reacciona con oxalacetato. El oxalacetato es un alfa-cetoácido que todos tenemos en nuestra mitocondria, en la matriz mitocondrial. Tiene 4 carbonos. El oxalacetato tiene 4 carbonos. Y el acetil-CoA, que es introducido en la mitocondria acá para iniciar el ciclo de Krebs, va a contribuir con 2 carbonos, los 2 del acetil. Porque el CoA, que es una molécula enorme derivada del ácido pantoténico, es solo un transportador. Lo que yo necesito procesar son los 2 carbonos del acetilo, que vienen de la glucosa en el caso de carbohidratos. El CoA no le hago nada. El CoA es solo su transportador. Entonces, en realidad es un caballo enorme, el CoA, que lleva al jinete, que lo voy a procesar, pero el jinete es una cosa chiquita. Y es lo único que me importa. El CoA es solo su transportador. ¿Ok? Entonces, los 2 carbonos del acetilo reaccionan con 4 carbonos del oxalacetato para darle una molécula de 6 carbonos. 4 de oxalacetato más 2 de acetilo, 6 carbonos. Se llama citrato, bromocitrato o ácido cítrico. Ya les dije alguna vez en bioquímica
la molécula que se moviliza teóricamente es el ácido carboxílico, o sea, ácido cítrico. Es diferente ácido cítrico de citrato en química, pero en bioquímica va a ser lo mismo para nosotros. ¿Por qué? Porque el ácido cítrico, como cualquier ácido carboxílico en un medio acuoso, como mi mitocondria o como mi citosol, pierde el protón y se convierte en citrato. Entonces, que yo le diga ácido cítrico o citrato, que le diga ácido oxalacético o oxalacetato, que le diga ácido alfa-cetoglutárico o alfa-cetoglutarato, en bioquímica es lo mismo. ¿Ok? Lo manejamos como el anión. Ya tengo el citrato de 6 carbonos. Pero este citrato es un ácido tricarboxílico, demasiado inestable. 3 carboxilos, es muy inestable. La estrategia que hace la célula, y esta estrategia la aprendió evolutivamente durante millones de años de evolución, es fabricar a partir del acetilo, que es de 2 carbonos estable, una molécula de 6 carbonos totalmente inestable. ¿Para qué? Para obligarla a hacer reacciones y poder producir energía. Esa es la estrategia. Para ello es que convierte el acetilo y el oxalacetato en citrato. Y ese citrato luego va a ser degradado en una serie de reacciones. Estas reacciones del ciclo de Krebs, del ciclo del ácido cítrico, van a estar principalmente dirigidas a trabajar con 4 deshidrogenasas, o sea, enzimas que le van a sacar a estas moléculas hidrógenos. Y son enzimas que están solo en el ciclo de Krebs. Por eso se llaman deshidrogenasas específicas del ciclo de Krebs. Hay 4 deshidrogenasas específicas del ciclo de Krebs. Las vamos a ir conociendo. Isocitrato de deshidrogenasa, alfa-cetoglutarato de deshidrogenasa, succinato de deshidrogenasa y malato de deshidrogenasa. Son las 4 deshidrogenasas. ¿Por qué van a ser importantes las deshidrogenasas? A despecho de las otras enzimas que también hay en Krebs. Porque estas deshidrogenasas van a sacar hidrógenos que los van a mandar sobre moléculas que los van a transportar sobre cadena respiratoria. Estas son las que van a generar la cadena respiratoria, las deshidrogenasas. Acá está, vean, Carlos, acá una, electrones, las 4 deshidrogenasas que van a mandar electrones y protones. ¿Sobre quién? Sobre moléculas que acepten estos hidrógenos. ¿Quiénes son las 2 moléculas principales en aceptar hidrógenos? NAD y FAS. NAD y FAS son coenzimas. Nicotina, adenina, dinucleótido y flavina, adenina, dinucleótido. Estas son las que van a recibir a estos protones, electrones, y por supuesto cuando se reduzcan se vuelven inestables y van a tratar de deshacerse de esta carga que recibieron, mandándolas a otras más débiles, y así sucesivamente. Esa es la cadena respiratoria. Durante estas reacciones que suceden en el ciclo de Krebs, y con estas deshidrogenasas específicas también, 4 que hay de ellas liberándose hidrógenos, se liberan 2 CO2 y 2 CO2. Eso significa, si nos ponemos a pensar entonces panorámicamente, que los 2 carbonos del acetilo que entran al ciclo de Krebs y son recibidos sobre 4 carbonos del oxalacetato van a terminar como CO2 acá. O sea, si yo meto 2 carbonos en acetilo y saco 2 CO2, los destruí a los 2 carbonos que metí. ¿Ok? Por eso es que el ciclo de Krebs comienza con oxalacetato que reacciona con acetilo y termina en oxalacetato. Comienza con oxalacetato y termina con oxalacetato. Puedo entonces decir que este ciclo de Krebs aparentemente es un ciclo de reacciones para destruir al acetilo que entra. Porque el oxalacetato que recibe al acetilo termina como oxalacetato, o sea, no le pasó nada. Lo único que sucedió a lo largo de la reacción es la destrucción del acetilo, de los 2 carbonos que entró, que termina como CO2. ¿Ok?
¿Entendido? ¿Sí? No dicen nada, asumo que se entendido. Eso hace que al oxalacetato, en muchos textos se lo llame, se lo denomine molécula catalítica, cosa que no es. Una molécula catalítica es una molécula que cataliza una reacción, por ejemplo, una enzima. Esa es una molécula catalítica. El oxalacetato no es una enzima, no es una molécula catalítica, no cataliza nada. Y entonces, ¿por qué le llamamos molécula catalítica? Porque una de las características de las enzimas o de los catalizadores es que durante su trabajo no se consumen. Esa es una característica de un catalizador, no se consume. Eso sucede con el oxalacetato. Arranca las reacciones del ciclo de Krebs y termina como oxalacetato. No se ha consumido. Por eso se le llama molécula catalítica. Aunque, repito, no cataliza nada. No cataliza nada. Y eso de que no participe o no se gaste, también tómenlo entre pinzas o entre comillas. ¿Por qué? Porque si nosotros marcamos con carbono radioactivo, por ejemplo, carbono 13, al acetilo, y hacemos todo el ciclo de Krebs y después vemos dónde sale la marca radioactiva, no está acá. Está acá en el oxalacetato. O sea que el oxalacetato es un transportador de carbonos todavía más vivo de lo que esperamos, puesto que se adueña de los carbonos nuevos del acetilo y a lo largo de las reacciones bota 2 carbonos como CO2 viejos que tenía él. Y se queda con los carbonos nuevos. En cada vuelta que da, coge carbonos nuevos y bota carbonos viejos. Por eso decimos entonces, ¿es solo transportador? No, también participa. También participa. Lo que pasa es que al final se regenera y termina como oxalacetato, como si no hubiese pasado nada. ¿Ok? Esa es la estrategia del ciclo de Krebs. Los electrones del ciclo de Krebs son transferidos entre moléculas transportadoras, permitiendo la fosforilación oxidativa. ¿Ok? Estos electrones van a pasar a NAD o a FAD, y estos con los protones se inestabilizan y tienen que soltar estos protones a otras moléculas, y esa otra y otra y otra, y a eso le llamo cadena respiratoria o transporte de electrones. Cadena respiratoria o transporte de electrones. A lo largo de esta cadena respiratoria se genera energía. Esta energía de enlace, energía química, no se desperdicia. ¿Qué hacen las células? ¿Qué hacen con sus moléculas con esta energía? Cogen un ADP, un fosfato, y con la energía le pegan el fosfato. O sea, el fosfato inorgánico lo convierten en el fosfato gamma del ATP. Y con ADP fabrican ATP. Ya estoy produciendo energía. No con enzima, sino con cadena respiratoria. Porque no solo produzco electrones acá en Krebs, también puedo producir electrones antes de subir. Por eso también puedo meter electrones acá. También puedo meter. ¿Ok? Entonces, así es como fabrico ATP. Y esta síntesis de ATP con la energía de la cadena respiratoria se llama fosforilación oxidativa. Fosforilación oxidativa. No tiene nada que ver con la fosforilación que hace una enzima, cuando la enzima coge a un ADP, le pega un fosfato y lo fabrica el ATP. Esa es otra reacción. Esa es una fosforilación en sustrato ADP. Esta no es con enzima. ¿Ok? Pero estos hidrógenos que van sobre las moléculas transportadoras en cadena respiratoria tienen que llegar a un final. Es decir, llego a una molécula que es la menos energética de todas, y esta ya no tiene a dónde botar estos hidrógenos. Entonces, finalmente, digamos, los bota al basurero. ¿Y quién es el basurero? El oxígeno. Esa es la razón por la cual nosotros somos organismos aeróbicos.
por favor, de ahora en adelante, entonces no quiero más escuchar cuando digan, ¿por qué somos aeróbicos? Porque respiro oxígeno, porque respiro aire. No, nosotros somos organismos aeróbicos porque el último aceptor de nuestros protones, por eso somos aeróbicos. Unos anaeróbicos, Clostridium, por ejemplo, una bacteria es anaeróbica porque el último aceptor de sus protones no es oxígeno. En vez de usar oxígeno, ellos usan azufre, o usan nitrógeno, o amoníaco. Esos son anaeróbicos. Nosotros necesitamos este oxígeno disuelto en el aire que entra por mis narices, porque lo necesito para que reciba a los últimos protones de mi cadena respiratoria. ¿Ok? Por eso somos aeróbicos. ¿Y dónde sucede esto? Sucede en la mitocondria, no en cualquier sitio. Esta es la mitocondria. Acuérdense, la mitocondria tiene dos membranas, una membrana externa y una membrana interna. La membrana interna es mucho más grande que la membrana externa. Si tengo una membrana interna más grande, una bolsa enorme más grande, adentro de una bolsa más chica, ¿cómo la meto? Doblando. La única manera es que se doble. Por eso es que la membrana interna es muy doblada adentro de la mitocondria. Y esos dobleces de la membrana interna me van a generar dos regiones bien marcadas al interior. Una que van a ser los dobleces de la membrana interna que están dirigidas hacia la matriz de la mitocondria, o sea, hacia la parte interna, hacia acá. Esta. Y todas estas puntas de estas membranas se van a llamar crestas mitocondriales. Y otra región bien marcada que es la membrana interna, que está más bien pegada a la membrana externa. Esta de acá, esta de acá, esto de acá, esto de acá, esto de acá o esto de acá, que se llaman invaginaciones mitocondriales. Entonces la membrana interna mantiene, o tengo en ella, crestas e invaginaciones. Eso es importante discernirlo porque las reacciones del ciclo de Krebs se dan en la matriz mitocondrial, o sea, en el líquido de acá, en el líquido. Y allí en esas reacciones se están liberando los hidrógenos, que deberán ser recibidos por las moléculas del transporte de electrones. Deberán estas estar en las crestas, así es, están en las crestas, en la cara interna de la membrana interna de la mitocondria a nivel de las crestas. Ahí están, y por eso reciben. Sería desastroso que en vez de que tenga en las crestas, las tenga en las invaginaciones. Porque si las reacciones suceden aquí, aquí se están liberando los protones y no hay quien los reciba, porque la molécula está muy lejos. ¿Okay? Por eso es importante esa asociación de transporte, moléculas de transporte electrónico en las crestas y las reacciones de Krebs en la matriz mitocondrial. En la cara externa de la superficie externa de la mitocondria, acá está anclada una proteína que se llama piruvato deshidrogenasa, que va a ser clave para nosotros porque es la que recibe al ácido pirúvico, la convierte en acetil-S-CoA y la bombea al interior de la mitocondria. Ese está en la superficie externa de la membrana externa. ¿Qué sucede cuando degrado carbohidratos y llego a pirúvico? La mayor alimentación de Krebs. Tengo mi pirúvico y este pirúvico va a ser tomado por la piruvato deshidrogenasa en la superficie de la mitocondria y la va a convertir en acetil-CoA. El acetilo que viene del pirúvico lo descarboxila, sale este CO2 de acá, ¿ve? Sale el CO2, que es este de acá, y estos dos carbonos de acá son unidos por este carbono. Estos dos carbonos son unidos por este carbono al CoA, y se convierte en acetil-CoA, o como lo llaman algunos textos, acetil-S-CoA. ¿Por qué S-CoA? Porque el CoA, que viene del ácido pantoténico y es una molécula enorme, tiene un grupo sulfidrilo, SH, y cuando se libera el hidrógeno, el azufre se une. El azufre se une por acá al acetil, este enlace. Y por eso se le llama acetil-S-CoA. Acetil-S-CoA.
Así conseguimos el acetil-CoA que entra al interior de la mitocondria. Ahora atención con esta reflexión, que es importante. La piruvato deshidrogenasa es una enzima que usa como coenzima, ya coenzimas han discutido un montón de veces, ya saben qué es, usa como coenzima FAS. Cuando se rompe el enlace SH del CoA, el hidrógeno de acá tiene que ir sobre FAS. Igual al romper este enlace, el hidrógeno se va sobre FAS, el hidrógeno de acá. Se sale con CO2 y este hidrógeno tiene que irse sobre un aceptor de estos hidrógenos. Ese aceptor es la coenzima. Y para piruvato deshidrogenasa es FAS, flavin adenin dinucleótido. Ahora tengo que adelantarme un poquito a procesos que van a venir después y que lo vamos a entender, pero necesito ahora que los conozcan. Para iniciar cadena respiratoria, una molécula que es coenzima recibe los protones de la enzima que cataliza la reacción. Rompe a la molécula, saca los protones y se lo manda hacia una molécula aceptor. Frecuentemente es NAD. NAD es la más energética. Cuando NAD recibe esos protones, se desestabiliza. O sea, esos protones para la molécula que es estable y neutra, esos protones son una carga. O sea, es basura que le dan. Pero no puede negarse a recibir. Así que lo recibe y se desestabiliza. ¿Qué cosa va a buscar esa molécula cuando tiene esa carga, esa basura ahí? Deshacerse de esa basura. Y se la va a dar a una molécula, a otra molécula, pero necesita que esta molécula que reciba esa carga sea de un nivel energético menor que ella. ¿Por qué? Porque si no, no le va a recibir. Señor, toma la basura esta. No, pero yo no quiero. ¿Cómo que no quiero? Va, le pego. ¿Por qué? Porque yo soy más poderoso que él. Y ahora él se lo manda a ella, y así sucesivamente. Cada uno que recibe la carga es menos poderoso. Por eso es que el anterior tiene que dárselo, y el otro no puede procesar. Eso se llama cadena respiratoria. Resulta que toda esta cadena respiratoria comienza con NAD, que es el nivel energético más alto. El siguiente es FAS, el siguiente es CoQ, y el siguiente es toda la cadena de citocromos. ¿Ok? Pero durante el transporte de estos protones se va a generar energía. Y esa energía que se genera sirve para unirle un fosfato al ADP y fabricar ATP. Eso se llama fosforilación oxidativa. Durante toda la cadena respiratoria, desde el NAD, se generan 3 puntos donde se libera energía. Por eso es que en cada par de protones que van por la cadena respiratoria, yo puedo producir 3 ATPs. Cada vez que los protones pasan por este punto, un ATP. Por el segundo, otro ATP. Y por el tercero, otro ATP. 3 ATPs, si es que parten desde el NAD. El primer punto en liberación de energía es el paso de NAD a FAS. NAD libera los protones a FAS. Ahí se genera el primer paso de la primera liberación de energía y en la primera síntesis de ATP. Eso significa que si los protones de la reacción no van a NAD, sino a FAS, se perdió el primer paso de liberación de energía. Y esos protones en cadena respiratoria solo me van a generar 2 ATPs, porque se perdieron el primer paso. ¿Ok? ¿Me entienden? Significa entonces que si FAS es la coenzima del piruvato deshidrogenasa, los protones que van sobre FAS de esta reacción me van a producir solo 2 ATPs, no 3. Sin embargo, acá se producen 3 ATPs. Esa es la particularidad de esta reacción. Es la única reacción en todo el metabolismo donde los electrones que van sobre FAS, sin embargo, producen 3 ATPs. ¿Y por qué sucede eso? Porque FAS le va a querer dar los electrones a NAD para que arranque toda la producción y se produzcan 3 ATPs, arranque desde el inicio de la cadena respiratoria. Pero NAD es más energético que FAS, así que no va a poder darle. La hora que FAS le dice, toma los protones, el otro dice, no, porque quiero yo, y le pega, no puede. ¿Ok? FAS es menos energético. Resulta que
membrana externa de la mitocondria, junto a piruvato deshidrogenasa, hay un ácido lipoico unido a proteínas que tiene grupos lipoilos. El ácido lipoico tiene grupos lipoilos o lipoatos. ¿Okay? Y esta es una proteína enorme. Entonces, FAD le dice a NAD, toma los protones. No, porque voy a tener. Tengo tú. No puedo yo pegar. Entonces le digo al lipoato, pues no quiere recibir. Y el lipoato, que es una proteína enorme, trae acá, va y va, se lo da a NAD. Y NAD no puede procesar, porque el otro es una cosa enorme. ¿Okay? Eso es el único punto metabólico donde sucede esto. Y por eso es que FAD, este es el único punto donde FAD puede darle los protones a NAD, porque le ayuda el lipoato, o el ácido lipoico, lipoilo, lipoato o ácido lipoico. Lipoato y lipoilo son grupos del ácido lipoico que está en una proteína. ¿Y por qué puede hacer el lipoato esto acá? Porque el FAD está solo. En este sitio, que estoy en el citosol, en la superficie de la membrana mitocondrial, el FAD está solo. Entonces le dice al lipoato, dale los protones al NAD, que me pega si no, porque es más grande. Y el lipoato le da. Pero también hay dentro de la mitocondria enzimas que tienen FAD como coenzima. Pero al interior de la mitocondria el FAD no está solo. Está acoplado a proteínas formando flavoproteínas. Por eso se llaman flavoproteínas, porque tienen FAD. FAD es flavin, adenina-dinucleótido. Entonces, en el interior de la mitocondria, cuando la reacción le da los protones a FAD, FAD le dice al lipoato, o el NAD no me quiere recibir, dale. El lipoato le dice, no, porque tú ya no estás solo. Estás con tu proteína. Dile a tu proteína que le dé. ¿Ok? Miren la particularidad. Es el único sitio donde FAD puede pasar los protones a NAD porque está solo, es soluble en el citosol. Cuando FAD ya está con sus proteínas, lipoico no le hace caso. Lipoico ya no trabaja. Entonces, lamentablemente, cuando FAD está como flavoproteínas, solo podré producir 2 ATPs, ya no solo 3. Solo 2 ATPs, como lo vamos a ver en un ratito, una reacción dentro de Krebs. ¿Ok? ¿Está claro? Sí. ¿Ese NAD es NAD más o NAD menos? No, es NAD cuando no está con protones. Pero cuando el FAD le va a dar los protones, se convierte en NADH más H. O sea, H2. NAD. Dile NADH más H. FADH2 y NADH más H. A pesar que son 2 protones en los 2 casos. ¿Por qué les digo? Porque cuando yo trabajo con FAD, flavin-adenina-dinucleótido, los 2 protones que recibe el FAD forman enlaces covalentes con el FAD. Por eso le llamo FADH2. Pero cuando trabajo con NAD, el nicotina-adenina-dinucleótido, al recibir los 2 protones, recibe uno con un enlace covalente y el otro con un enlace iónico. Por eso se le llama NADH más H. ¿Ok? Repito, entonces, cuando yo trabajo como aceptor de protones con FAD es flavin-adenina-dinucleótido. El flavin-adenina-dinucleótido recibe los 2 protones formando enlaces covalentes con estos protones. Por eso es que se le llama, el equilibrio se le llama FADH2. No se le llama FADH más H. FADH2, 2 enlaces covalentes. Pero cuando los protones van sobre NAD, nicotina-adenina-dinucleótido, el NAD recibe los protones formando con un protón un enlace covalente y con el otro un enlace iónico. Por eso es que no se acostumbra a decirle NADH2, se le dice NADH más H. Claro, porque hay un enlace iónico. ¿Ok? Esa es la diferencia. Ok, este es CoA. Les dije, CoA es un monstruo, pero solo sirve de transportador, porque lo único que me interesa en el acetil CoA son los 2 carbonos del acetilo, porque hay los 2 chiquitos de acá. Estos son los únicos. Y este es el CoA. Es un nucleótido, tiene ácido pantoténico y tiene un mercaptoetilamina que termina en un grupo sulfhídrico.
Cuando CoA activa a una molécula, porque no trabaja solo con acetilo, trabaja con un montón de otras moléculas, sale este hidrógeno de acá, y cuando sale este hidrógeno tendrá que ir a una coenzima, a la A, a FAS o a otra coenzima que recibe su protón. Y el azufre forma un enlace con este enlace, con el CO de acá, y forma acetil-CoA. Estos son los dos carbonos del CoA y es del acetilo, y ese CoA es todo este monstruo. Y solo lo uso como transportador. Lo único que me va a interesar procesar son estos dos carbonos. ¿Ok? El resto es transportador, es un activador. Transportador, activador de moléculas, de un montón de moléculas, no solo de acetilo. La próxima clase vamos a ver metoxidación, ahí vamos a procesar ácidos grasos y vamos a ver cómo los acilos de los ácidos grasos también son activados con CoA. O sea, CoA es un transportador también de ácidos grasos. La piruvato de celulosa trabaja en coordinación con enzimas que tienen ácido lipoico con el grupo prostético. Solo la piruvato deshidrogenasa, ninguna otra enzima trabaja con lipoico, proteínas que tienen un lipoico. Este lipoico es el que coge los protones de FAS y se los pasa a NAD, si no sería imposible. Y es una molécula enorme. Ahí está el ácido lipoico, es un grupo lipoico, este es el grupo lipoíno. Y todo el residuo 2 de la enzima, la lisina, y todo es una enzima enorme. Es una enzima enorme. Este complejo lipohilo hay hasta de 3 tipos según las diferentes especies. Esta es la parte proteica y este es el lipohilo. Por ejemplo, en levaduras, este complejo lipohilo tiene un solo grupo lipoato, un solo lipoico. Los mamíferos tenemos nuestro complejo con 2 lipohilos, 2 lipoatos de lipohilos. O sea que los mamíferos somos más eficientes que las levaduras para poder meter moléculas a Krebs. Tenemos 2 grupos, trabajamos más rápido. Pero las bacterias, muchas bacterias, son más eficientes que nosotros, porque tienen el complejo lipohilo con 3, 1, 2, 3 lipoatos. O sea, meten más eficientemente, procesan más eficientemente el piruvato. Y acá están las reacciones del ciclo de Krebs. Me voy a demorar en esto, vamos a ver todas las reacciones del ciclo de Krebs mejor en este slide, donde los podemos apreciar panorámicamente. Entonces describo las reacciones panorámicamente acá. Después hay una serie de slides donde están reacción por reacción. Los pasaremos rapidísimo conociéndolo acá. Porque si me dedico a hablar con reacción por reacción, perdemos la noción panorámica de dónde está la reacción. Entonces mejor la hacemos acá y después la pasamos rapidito en la reacción. Ok. Ese es el ciclo del ácido cítrico. Todas las reacciones se dan en el ácido cítrico. Tenemos un paquete, una cantidad de oxalacetato, de 4 carbonos, 1, 2, 3, 4. El oxalacetato es un cetoácido, un alfa-cetoácido, miren, ahí es el ceto. Ácido carboxílico y en alfa tiene un ceto, alfa-cetoácido. El ácido cítrico es un tricarboxílico, 1, 2, 3 carboxílicos. El pirúvico también era un cetoácido, en nuestra característica anterior. El pirúvico también era un cetoácido, ácido carboxílico con un ceto. Y el alfa-cetoglutárico también es un cetoácido, carboxilo y ceto, un cetoácido. Miren cómo entonces, para poder movilizar las reacciones en el ciclo de Krebs, voy a necesitar cetoácidos. Los cetoácidos van a ser el combustible para poder movilizar Krebs. Si no hay cetoácidos, no muevo nada, no puedo tener energía. O sea que estratégicamente cualquier organismo necesita cetoácidos para poder conseguir energía, si no, no puede hacer nada, se muere. ¿Ok? Y de esos 3 cetoácidos, pirúvico, alfa-cetoglutárico y oxalacético, 2 son los importantes. El oxalacético y el pirúvico, que es el que origina acetil-CoA. El cetoglutárico, este de acá,
No me interesa, porque es muy estable. Ese ya no quiere reaccionar con nadie. Ahorita vamos a ver por qué es estable. Ya no quiere reaccionar con nadie. Por eso es que el cetoglutárico es un cetoácido que tengo abundantemente en mi mitocondria. Y es un cetoácido barato, corriente. Pero el pirúvico y el oxalacético, no, esos son caros. Porque yo necesito, para mover este ciclo de Krebs, alimentarlo. Y para alimentarlo necesito pirúvico. Y para que pueda el pirúvico reaccionar con algo y mueva el ciclo de Krebs, necesito oxalacético. Si no hay oxalacético, no puedo mover nada. Esto es muy importante clínicamente y seguro ustedes lo van a usar profesionalmente a cada rato. Cuando tengan un paciente y le metan antibiótico por largo tiempo, o cuando tenga algún medicamento que le estén dando que sea metabolizado en el hígado, lo que deben hacer es a su paciente cada 15 días estar ordenándole que se haga su análisis de transaminasas. GOT y GPT son las más importantes. GOT es glutámico oxalacético transaminasa. ¿Qué significa? Que fabrico oxalacético con glutámico, aminoácido. GOT. GPT es glutámico pirúvico transaminasa. Significa que fabrico pirúvico. ¿Para qué? Para alimentar Krebs. ¿Por qué? Porque normalmente yo debo tener oxalacético y pirúvico que vienen desde carbohidratos para mover eso. Pero si mi hígado está sufriendo, no voy a poder metabolizar carbohidratos. Y en su desesperación mi hígado va a comenzar a poder jalar moléculas de aminoácidos probablemente para conseguir un poco de pirúvico y un poco de oxalacético y que pueda hacer Krebs. ¿Ok? Y cuando mi hígado comienza a usar aminoácidos para conseguir energía, se está volviendo cirrótico. O sea, estoy destrozándolo al hígado. Por eso es que si tienen un paciente, por ejemplo, en tuberculosis, ok, le meto 6 meses de antibióticos, pero el antibiótico va a ser metabolizado en el hígado. Así que cada 15 días debo medirle su GOT y su GPT. Porque si yo veo que sus niveles de transaminasas están estables, su hígado me está aguantando el antibiótico. El momento que yo vea que las transaminasas suben, el hígado ya no puede procesar carbohidratos y comienza a destruirse él mismo. Si yo le sigo dando el antibiótico a mi paciente, lo saco de la infecciosa, de la tuberculosis, y lo mato de cirrosis, porque le destrocé el hígado. Entonces lo que tengo que hacer es, en el momento que yo veo transaminasas que suben, tengo que parar el antibiótico. O cambio el antibiótico o veo otra estrategia, pero no puedo seguir destrozándole el hígado. Miren que eso viene de acá, de las necesidades de hacer Krebs, de la necesidad de tener oxalacetato para tener pirúvico para alimentar esto. No me importa el acetoglutarato porque ese abunda, hay montones, así que ese no me interesa, ese es barato. ¿Ok? Entonces, pirúvico con piruvato de deshidrogenasa me ha fabricado acetil-CoA, acetil-S-CoA, ahí está, acetil-S-CoA. La estrategia de la célula ahora es ese acetil-S-CoA que ya está en la matriz mitocondrial, hacerlo reaccionar con oxalacetato de 4 carbonos, 1, 2, 3, 4, y el acetilo que tiene 2 carbonos, lo hago reaccionar para dar citrato, una molécula de 6 carbonos, tricarboxílico. ¿Quién lo hace? La enzima citrato sintasa. Una enzima reguladora, o sea, cataliza la reacción en un solo sentido. Lo obligo a que el oxalacetato y el pirúvico me fabriquen citrato, obligadamente, porque la enzima es reguladora. ¿Ok? ¿Y para qué? Porque el citrato es inestable, ya le dije al principio, es un ácido de 6 carbonos, 3 y 3 carboxilos, tremendamente inestable, por un oxígeno que hay una repulsión enorme. ¿Por qué? Porque no me voy a dar todo el trabajo de degradar glucosa hasta acetil-S-CoA y no fabricar energía. ¿Para qué trabajar? La única manera es que yo trabaje para conseguir algo. Y ese algo va a ser ATP, va a ser energía. Así que yo tengo que obligar al acetilo a que haga energía, a que haga ATP. Para eso lo meto a Krebs. Y lo obligo con esa enzima, fabricando una molécula inestable. ¿Por qué quiero fabricar una molécula inestable? Para que reaccione, pues.
para que se rompa y reaccione. Porque si no, el acetilo es estable, el oxaloacético es estable, no para nada. Tengo que fabricar algo que sea inestable. Y ese es el cítrico, el citrato. ¿Ok? Primera reacción. Una vez que yo tengo el citrato, este es inestable y va a tratar de conseguir estabilidad. ¿Por qué es inestable? 3 carboxilos y un oxidrilo. Así que para conseguir estabilidad, esta molécula va a tener que deshacerse de algún carboxilo. Preferible uno de los extremos, un carboxilo del extremo. ¿Cómo hago que se deshaga de ese carboxilo? Pasándole el oxidrilo a ese extremo, de tal manera que toda la carga negativa del oxidrilo y del carboxilo esté en un extremo. De esa manera lo obligo a que bote un carboxilo. Esa reacción la va a hacer la siguiente enzima, que se llama aconitasa. La aconitasa deshidrata al citrato, o sea, le quito el OH de acá y un hidrógeno de acá, sale agua. Y al sacarle el agua, al salir el oxidrilo y el hidrógeno, forma un doble enlace acá. Este intermediario que forma este doble enlace se llama cis-aconitasa. Es el ácido aconítico, cis-aconitato, cis por la estereoespecificidad del enlace, del doble enlace. Es el cis-aconitato. Qué pena. Porque la enzima hizo esa reacción y resultó que el remedio fue peor que la enfermedad. Porque resulta que esta era inestable por los 3 carboxilos y el oxidrilo con carga negativa, y ahora tengo esta molécula donde mantengo los 3 carboxilos y la carga negativa que la tenía un poquito suelta acá, la he metido acá, al interior, más cerca de los carboxilos todavía, porque el doble enlace tiene dos electrones más. O sea, acá yo tenía 2 electrones, ahora tengo 4 electrones y los electrones tienen carga negativa. Peor, resulta que el cis-aconitato es más inestable que el citrato todavía. Por eso les digo, el remedio resultó peor que la enfermedad. La enzima aconitasa, digamos, se da cuenta de eso y dice, pucha, me equivoqué. ¿Y qué cosa hago si me equivoqué? Bueno, reconocer mi error y decir, bueno, regreso a lo anterior. Si yo entré a esa molécula deshidratando, perdí una molécula de agua, ahora digo, perdón, agarro la molécula de agua y la vuelvo a meter para regresar al estado anterior, pues me equivoqué. No sé si me equivoqué. Miren, la naturaleza es sabia. A lo largo de miles de años se suceden estos cambios evolutivos. ¿Por qué les digo no sé si me equivoqué? Porque yo deshidraté, sacarle el oxidrilo de acá y el protón de acá, salió como agua. Y cuando yo digo me equivoqué y le meto la molécula de agua otra vez al cis-aconitato, yo le voy a regresar su OH y su protón. Una opción es que el OH le ponga acá, se rompe la luz aquí, el OH acá y el protón acá. Reparo mi error, no pasó nada, o sea, regreso a la misma molécula que partí. Por eso es que la actividad de esa enzima aconitasa no es reguladora, funciona en los dos lados, para acá y para acá. Plum, me equivoqué, lo regreso. Me equivoqué, lo regreso. Es un equilibrio. Pero ese equilibrio tiene una ventaja. Porque como yo tengo agua, OH y protón, cabe la posibilidad de que el OH, en lugar de ponerlo en este carbono, ahora lo ponga en este de acá y el hidrógeno arriba. ¿Ves? El OH abajo y el hidrógeno arriba. Miren, una vez que saqué el agua, ahora tengo 2 opciones. Le meto el OH arriba o abajo. Arriba donde estaba, regreso a lo mismo. O abajo. ¿Qué pasa si entra abajo? Se convierte en isocitrato. Sigo teniendo los 3 oxidrilos y sigo teniendo el OH, pero el OH ya no está en el centro. O sea, la molécula la he polarizado negativamente a un extremo. Y eso es más ventajoso. ¿Quién hace la introducción del agua otra vez acá? En la posición de abajo, la misma, la aconitasa. Total, la aconitasa, el agua está partida en 2 y la aconitasa mete el agua, o lo mete el OH arriba o lo mete abajo. A veces arriba, a veces abajo. Si lo mete arriba, regresa a lo que, de donde partió. Y si lo mete abajo, regresa a isocitrato. Eso es mejor. El isocitrato es ligeramente más estable que el citrato.
pero no es estable todavía. Claro, sigue teniendo los 3 oxidrilos y sigue teniendo el OH, pero ahora ya lo tengo en el extremo. Así que el siguiente paso del isocitrato es deshacerse del carboxilo. Claro, ya desplacé la carga negativa de acá a acá, ahora es más fácil botarlo a este carboxilo. Y lo rompo botándolo como CO2. Ya me deshice del primer carbono que entró como acetilo. ¿Ok? Esta molécula que voy a tener acá, que se llama alfa-cetoglutarato, en vez de 6 va a tener solo 5 carbonos, y ya boté un carbono. Pero cuando hago este corte, de acá, voy a botar hidrógenos. Claro, un hidrógeno de acá, del OH, y un hidrógeno de acá cuando se rompe el enlace. Y estos hidrógenos van a ir sobre NAS, nicotina y diglutiro. Entonces la enzima isocitrato deshidrogenasa que hace esta reacción se convierte en la primera deshidrogenasa específica de Krebs, porque está botando protones sobre NAS que van a cadena respiratoria. Son los primeros protones que van a cadena respiratoria. ¿Cuántos ATPs me darán estos protones al terminar la cadena respiratoria? 3, porque están yendo sobre NAD. NAD, FAD, CoQ y todos los citocromos. Ahí hay 3 ATPs. ¿Ok? Pero el precio que tengo que pagar por eso es mucho. ¿Por qué? Porque cuando lanzo estos protones sobre NAD, el producto que tengo es alfa-cetoglutarato. Y el alfa-cetoglutarato ya no tiene 3, tiene solo 2 carboxilos y un CO en medio, que ya es tolerable porque los COs ya no están juntos, los carboxilos ya no están juntos, están más alejados. O sea que es una molécula estable, completamente estable. ¿Qué significa bioquímicamente una molécula estable? Es una molécula que le digo, hoy vamos a hacer esto, no molestes, tranquilo. Oye, entonces vamos a esto, no molestes, estoy tranquilo, o sea, no quiere reaccionar con nada. Claro, porque es estable, está feliz la molécula, no quiere reaccionar con nada. Entonces la reflexión ahora es, y me di tanto trabajo en romper glucosa, todo, para conseguir 3 ATP solamente, porque ese ya no quiere reaccionar. Es mucho trabajo para ganar muy poco. ¿Qué me queda? Obligarlo a este a entrar a la reacción. Ya les dije una vez, hay moléculas, muchas en el organismo, una de ellas les dije en el ejemplo, la glucosa. Como glucosa es una molécula preciada, energética, pero lamentablemente poco reactiva y soluble, y se pierde. ¿Qué hago con esa glucosa? La fuerzo. El forzarlo, no quiere trabajar, no quiere reaccionar, ¡pam! De todo golpe. ¿Cómo se llama bioquímicamente ese golpe? Se llama activación, se activa la molécula. La puedo activar con fosfato, la puedo activar con acetilo, protonando, etc. O la puedo activar con CoA. CoA es un activador. Claro, es un monstruo enorme. Una moleculita y un monstruo enorme lo obligo a reaccionar. Eso es lo que hace estratégicamente la célula K. El alfa-cetoglutarato ya no quiere reaccionar porque es estable y no se le deja CoA. La activo. La fuerza a reaccionar. Y cuando entra CoA, el CoA tiene un sulfidrilo, pierde el protón acá, porque es el azufre el que se va a unir. Y pierdo un hidrógeno de acá, que es donde se va a unir el CoA. 2 hidrógenos que salen y se van otra vez sobre NAD. La enzima que hace esta reacción es la alfa-cetoglutarato deshidrogenasa. Y enzima es reguladora, o sea, anda en un solo sentido. O sea que a la molécula la estoy forzando a que reaccione y le cierro la puerta de regreso, no puede entrar. Ya la forcé a que reaccione. Está activada, no la dejo regresar. Y encima, 2 protones los he botado sobre NAD. O sea, segunda deshidrogenasa específica que me manda protones sobre NAD a cadena respiratoria y me va a producir 3 ATPs más. Mire, ya tengo 6. Esto ya es abajito. 3 ATPs del primero y 3 ATPs del segundo por cada acetilo. ¿Ok? Ya estoy produciendo acá. Tengo NAD acá. Libre y este se va a cadena respiratoria. Y cuando reaccionó alfa-cetoglutarato con CoA, me va a dar esta molécula, succinil-CoA. Al meter este alfa-cetoglutarato, uso el hidrógeno del sulfidrilo y le libero este CO2 de acá.
sale este CO2, sale este CO2. Eso tiene dos consecuencias. Primero, que ya acabé con el segundo CO2 del acetilo que entró. ¿Ok? Y tercero, al salir esto, que la molécula de 5 carbonos del alfa cetoglutarato se convierte en una molécula de 4 carbonos solamente. Solamente 4 carbonos. El succinil SQA tiene solo 4 carbonos. ¿Ok? Enzima reguladora esta, y el succinil-CoA que tengo acá ahora va a reaccionar con la enzima succinil-CoA sintetasa para darme succinato. Esto implica liberar el CoA. Libero el CoA. 4 carbonos, y este también tiene 4 carbonos. Sale CoA. Pero al romper el enlace del CoA, el enlace azufre, tiro, el enlace tiro, o sea, azufre, ese es energético. O sea, me va a liberar energía. No la desperdicio. Esa energía la uso para fosforilar un nucleósido difosfato, que en este caso es GDP, guanosina difosfato. Esa fosforilación no es fosforilación oxidativa. Eso se llama fosforilación en sustrato GDP. Y esa es las fosforilaciones que conocemos con cualquier enzima que le pega un fosfato a GDP, a ADP, a CDP, a UDP y lo convierte en GTP, ATP, UTP, etc. ¿Ok? Algunas enzimas le dicen fosforilación en sustrato GDP. Sí, pues es una fosforilación en sustrato GDP. Pero el GDP es un nucleósido difosfato. Y así como sucede sobre GDP, también sucede sobre ADP, sobre UDP, sobre CDP y etc. Por eso es que el nombre genérico de la reacción debe ser fosforilación sobre sustrato nucleósido difosfato. Porque cualquier nucleósido difosfato puede ser fosforilado de esta manera. En este caso es GDP que forma GTP. Pero en una siguiente reacción, el GTP se le saca el fosfato gamma y se lo pone hacia ADP. O sea que este GTP le dona el fosfato al ADP y lo convierte en ATP. O sea que en esta reacción, al final, termino también produciendo un ATP. Un ATP. Pero no es fosforilación oxidativa. Eso es fosforilación en sustrato nucleósido difosfato. Porque no ha ido a acá, no ha ido a cadena respiratoria. ¿Ok? Y ya tengo succinato de 4 carbonos. El succinato, luego con la enzima succinato deshidrogenasa, que anda en los dos sentidos, o sea, no es enzima reguladora, me va a fabricar hemos quedado en succinato. El succinato, luego con la enzima succinato deshidrogenasa, lo va a convertir al succinato en fumarato. Eso implica que en este enlace
CH2, CH2, la enzima va a formar un doble enlace. El doble enlace. Y si forma un doble enlace, bota un protón de acá y un protón de acá, hidrógenos, que se van sobre la coenzima de la succinado deshidrogenasa. Tercera deshidrogenasa específica de Krebs entonces. Tengo isocitrato deshidrogenasa, alfa-cetobutrato deshidrogenasa que manda sobre NAD y ahora succinato deshidrogenasa, la tercera específica. Pero esta no manda sobre NAD. La coenzima de la succinato deshidrogenasa es FAS. Sobre FAS, no sobre NAD. ¿Y cuál era el problema si lo mandaba sobre FAS? Que producía solo 2 ATPs porque se pierde el primer paso de liberación de energía. Pero le podrá decir, pues entonces la enzima al lipohilo, dale los protones a NAD para que comience desde el principio. No puede. ¿Por qué? Porque lamentablemente ese FAS ya no es soluble. Está con flavoproteínas, está dentro de la mitocondria. Así que así le diga al lipohilo, el lipohilo le dice, tú estás comprometida, así que anda con tu proteína. ¿Ok? Eso sucede. Y por eso es que desde este punto solo se producen 2 ATPs en cadena respiratoria. Eso deben tener en cuenta ustedes a la hora de hacer el balance energético. Y acá solo se producen 2 ATPs. ¿Ok? Ya tenemos fumarato. Y este fumarato luego se convierte con la enzima fumarasa, que rompe el fumarato. Al romper esta nube link, el doble enlace, se convierte con fumarasa en malato. En malato. Entra agua, se rompe acá, un oxidrilo acá y un hidrógeno acá. Oxidrilo acá, hidrógeno acá. Malato. Ese es medio conocido nuestro ya. Seguro lo mencionaron en gluconeogénesis. Porque en malato necesito en gluconeogénesis para poder fabricar fosfoenol piruvato, que es el camino de entrada a glucosa en gluconeogénesis. ¿Ok? Necesito, pero ahorita vamos a ver que no es tan fácil. ¿Ok? Ya tenemos malato. El malato a continuación es convertido en oxalacetato. En oxalacetato, el oxidrilo de acá se convierte en CO, sale este hidrógeno y el hidrógeno de acá, y estos 2 hidrógenos tienen que ir sobre un aceptor de hidrógenos otra vez, NAD. ¿Quién lo hace? Malato deshidrogenasa. La enzima malato deshidrogenasa. Cuarta deshidrogenasa específica de Krebs. Y malato deshidrogenasa trabaja con NAD, o sea, me va a producir 3 ATPs. Miren que me voy produciendo entonces 3 ATPs más 3, 6, más 2, 8, más 3, 11 ATPs que produzco por cada acetilo que entra en fosforilación oxidativa. ¿Por qué? Porque hay uno que puedo producirlo acá que no es fosforilación oxidativa, es fosforilación en sustrato nucleósido de fosfato. Entonces, por eso cuando ayer me estaban preguntando varios ahí, ¿cuántos ATPs produjo en Krebs? Decía yo, depende pues de qué me preguntas. ¿Cuántos ATPs produjo en Krebs? En fosforilación oxidativa, 11. ¿Cuántos ATPs produjo en Krebs? Totales, 12, 11 más 12. Y depende también de cuántos ATPs produzco en Krebs desde cada acetilo, 11 o 12. Pero pueden decirme cuántos ATPs produzco en Krebs por cada glucosa, porque lo que proceso es glucosa, y cada glucosa me da 2 acetilos. Entonces tendré que multiplicar por 2. ¿De acuerdo? Entonces, ¿cuál es el balance energético? Depende de cómo lo hagan. Depende de cómo lo hagan. ¿Ok? Al final produzco entonces oxalacetato. ¿Y qué cosa significa? Que he dado toda la vuelta y he recuperado el oxalacetato desde el que partí. Listo este oxalacetato para recibir otro acetilo y otra vez dar toda la vuelta. Dar toda la vuelta. Es importante esta enzima malato deshidrogenasa por 2 razones.
porque es una de las 14 isoenzimas que se emplean para la identificación de especies. Una. Y la otra es importante porque es la enzima que va a generar el inicio de gluconeogénesis sacando intermediarios de Krebs para sintetizar glucosa. ¿Qué significa la primera? Que sea una isoenzima para la identificación de especies. Es que de repente yo puedo identificar cualquier bichito nuevo o cualquier organismo nuevo. De repente por ahí descubro un calamarcito en el mar, ahí digo, uy, este calamarcito, a ver qué especie es, no está reportada. Es un calamar nuevo, lo acabo de descubrir. Yo no puedo decir así simplemente a la comunidad científica, acabo de descubrir un calamarcito nuevo y le voy a llamar lesamensis no sé cuánto. Tengo que probar que es nuevo ese calamar, que no existe. Hay varios mecanismos. El más antiguo, desde Aristóteles, es contarles cuántos pelitos tiene y decir, ah, no, este tiene 53 pelitos más que el otro, por eso es nuevo. Ya eso se descartó, casi no se usa. La segunda aproximación se llama simodemas. Simodemas es determinar por lo menos 4 enzimas, que son isoenzimas, que son diferentes, no, 14 isoenzimas que son diferentes en algún punto a las isoenzimas de los otros calamarcitos. Si hay 14 que son diferentes, ah, sí, es una nueva especie. ¿Qué eran las isoenzimas? Y la nueva, más moderna, es lo que acaban de hacer nuestros amigos chilenos, que ahora están abusando de ellos acá con sus hijitos, es, ¿qué cosa? Sacar el DNA, hacer la secuencia de DNA y compararlo. No, la correspondencia es 95% del DNA, es otra especie. Para que sea la misma especie necesita una correspondencia de 99%. 99% de los nucleótidos del DNA son iguales, es la misma, no he descubierto nada nuevo. 90% no, es diferente, es otra especie. ¿Ok? Los simodemas son 14 isoenzimas, entonces yo tengo que comparar que hay 14 isoenzimas que son diferentes. Si encuentro eso, es una nueva especie y yo le puedo poner el nombre que quiera. ¿Ok? Una de esas 14 isoenzimas es esta. Malato deshidrogenasa. Ah, por eso es importante esta. Malato deshidrogenasa. Segunda importancia de esta reacción, de esta malato deshidrogenasa, es el punto de inicio de gluconeogénesis. ¿Por qué? Porque yo necesito para la gluconeogénesis fabricar fosfoenol piruvato. Y desde fosfoenol piruvato me voy a glucosa. ¿Ok? El problema es que el fosfoenol piruvato se fabrica a partir de oxalacetato. Fosfoenol piruvato Quinosa. Quinosa. Etcétera. No me acuerdo cuál es el nombre específico. Carboxilasa, fosfoenol piruvato carboxilasa. Es la enzima para ir desde oxalacetato a fosfoenol piruvato. ¿Ok? Pero miren que el oxalacetato que estoy fabricando en el ciclo de Krebs está dentro de la mitocondria. Y la gluconeogénesis necesita partir afuera porque el fosfoenol piruvato es el citosol. Así que yo necesito sacar el oxalacetato hacia el citosol. La membrana mitocondrial no es permeable a oxalacetato. Entonces, ¿cuál es la estrategia de la célula? Cuando le falta glucosa, usar esta reacción al contrario, infelizmente la enzima no es reguladora. Así que convierte oxalacetato en malato. Y ahora un malato de deshidrogenasa. Y ahora el malato sí sale hacia el citosol. Y afuera vuelvo a convertir malato en oxalacetato con la malato de deshidrogenasa. Pero no es la misma. Es la malato de deshidrogenasa citosólica, que es diferente a la mitocondrial. La mitocondrial trabaja sobre la mitocondria y la citosólica trabaja sobre el citosol. Razones de pH. La mitocondrial en mitocondria trabaja pH más ácido, la otra trabaja pH más neutro. Por eso es isoenzimas. Y miren cómo uso esta malato deshidrogenasa como un artificio para irme a gluconeogénesis, si es que me falta glucosa afuera. Esa es la otra importancia de esta malato deshidrogenasa. ¿Ok? ¿Se acabó? Ya regresé a oxalacetato, es que otra vez con acetilo, otra vez en ciclo. No es nada del otro mundo, no es difícil.
Y acá está la reacción. Acetil-CoA más oxalacetato me da citrato. Citrato con la conitasa me da cisaconitato como intermediario, que es muy inestable. Y ese cisaconitato se convierte con la misma enzima, primero libera agua y después recupera el agua porque se equivocó y me da isocitrato. Me puede dar citrato o isocitrato. Si me da citrato no sigue la reacción, pero si me da isocitrato sí sigue, que es lo que me interesa. Isocitrato con isocitrato de deshidrogenasa, la primera deshidrogenasa específica me da oxalosuccinato, que es un intermediario. Esta trabaja con nada. Oxalosuccinato me da alfa-cetoglutarato. El oxalosuccinato es un intermediario totalmente inestable. El alfa-cetoglutarato asuccinil-CoA con alfa-cetoglutarato de deshidrogenasa. Segunda deshidrogenasa específica trabaja con nada. Baja cadena respiratoria. El succinil-CoA asuccinato. También produzco un ATP, pero primero esta no es cadena respiratoria. Fosforila GTP. Y este GTP le va a ceder su fosfato al ADP para convertirlo en ATP. Por eso también me produce ATP. Pero con enzima, no en cadena respiratoria. Succinil-CoA sintetasa permite que el succinil-CoA desprenda CoA. Esta es la misma reacción anterior. ¿Cómo va a desprender el CoA? Lo desactiva y me va a producir el GTP. El succinato con succinato de deshidrogenasa me da fumarato. Fabrica el doble enlace acá. Esta va sobre cadena respiratoria, pero usa FAR. O sea, esta es la que me va a dar solo 2 ATP, no 3. Fumarato con fumarasa me va a dar malato. Y malato con malato de deshidrogenasa, oxalacetato. Se acabó. Ya estoy en oxalacetato. Con todas las reacciones del ciclo de Krebs. Esta trabaja también con es decir, en el ciclo de Krebs yo voy a tener 4 puntos que me liberan protones hacia cadena respiratoria. Isocitrato alfa-cetoglutarato es la isocitrato de deshidrogenasa. Primera deshidrogenasa y primera liberación de CO2. Alfa-cetoglutarato de deshidrogenasa, segunda sobre la y libera el segundo CO2. Ahí se acabaron los 2 carbonos del acetil. Succinil-succinato, fosforilación en sustrato de dióxido de hidrógeno. Succinato a fumarato sobre A, solo 2 ATPs. Y malato a oxalacetato sobre la 3 ATPs. 1, 2, 3, 4 deshidrogenasas específicas. Y esta no es deshidrogenasa. Esta se va sobre nucleótido y nitrógeno. El balance, ya les dije, cuenten donde me produce 3, donde me produce 2, donde me produce no en cadena, sino solo uno sobre cada GDP. Hemos degradado en el ciclo de Krebs el acetil. Esa es la fase catabólica del ciclo de Krebs. Pero el ciclo de Krebs es tercera etapa y por tanto es antibólica. O sea, así como rompo acetilo, también fabrico cosas que me sirven para síntesis de moléculas más complejas. Y es enorme la capacidad anabólica del ciclo de Krebs. Miren acá. El ciclo de Krebs me convierte acetilo con oxalacético en citrato. Eso es catabolismo, porque estoy rompiendo. ¿Okay? Sin embargo, el citrato lo uso para sintetizar ácidos grasos y esteroles. Esto es anabolismo. Al citrato lo escapo a sintetizar ácidos grasos. Sigo degradando, el citrato se convierte en alfa-cetoglutarato. Catabolismo. Sí, pero el alfa-cetoglutarato lo puedo usar para sintetizar glutamato y desde acá sintetizo arginina, clorina o glutamina o sintetizo purinas, adenina, guanina. Acuérdense de esto, lo vamos a ver en la última clase creo de los cursos, síntesis de purinas. Anabolismo de Krebs. El alfa-cetoglutarato se va a succinil-CoA, catabolismo. Sí, pero el succinil-CoA sirve para sintetizar proteínas y hemo. También, una clase antes o después del nucleótido vamos a ver síntesis de purinas. Otra vez vemos ese camino. El succinil-CoA, anabolismo. El succinil-CoA se convierte en malato.
Piruvato también puedo convertirlo en malato y este en oxalacetato. Y el oxalacetato se puede convertir en aspartato, asparagina y pirimidina. Esto es anabolismo. El oxalacetato se puede convertir en fosfenol piruvato y esto se va a glucosa, gluconeogénesis, anabolismo. O el fosfenol piruvato se puede convertir en serina, glicina, cisteína, fenilalanina, tirosina, triptofano, síntesis de aminoácidos, anabolismo. Por eso es que decimos que el ciclo de Krebs es amplio, sirve para romper moléculas y sirve para fabricar moléculas, catabolismo y anabolismo. Este ciclo de Krebs es regulado preferentemente en la primera mitad. Acá están los pasos de regulación y las moléculas que lo regulan. Cuando está el triangulito verde significa que lo activa y cuando está esta cruz roja significa que la bloquea, la inhibe a la enzima de esta reacción. Y miremos cómo es regulado sobre la primera mitad hasta su COA. De ahí en adelante ya no hay reguladores. ¿Por qué necesito regularlo en la primera mitad? Hasta que me fabrique alfa-cetoglutarato, que es muy estable. Por eso es que este se va a ir ahí y ahí necesito regularlo. Pero después el alfa-cetoglutarato es muy estable, ya no necesito regularlo. Más bien ahí tengo que forzarlo a que se vaya. Por eso necesito hacer, por eso necesito COA. Con COA ya no necesito regular nada. Las enzimas solas marcan en la segunda mitad. Y la cadena respiratoria. Decíamos que NAD es la molécula más energética que recibe los protones. Nicotina, adenina y nucleótido. Este NAD con los protones se hace inestable y transfiere los protones a la siguiente molécula menos energética que ella, FAS, que generalmente está en flavoproteínas, a excepción del FAS que está en la membrana mitocondrial, en la membrana mitocondrial, ese está solo de flavoproteínas y por eso puede usar lipoico. Esos otros no, es de flavoproteínas. El FAS de flavoproteínas, cuando recibe los protones, se reduce a FADH2. Este FADH2 reducido está inestable y le botan los protones a CoQ. CoQ es una ubiquinona que al recibir los protones se reduce, CoQH2. Inestable con estos protones y le transfiere los protones a una molécula menos energética que CoQ, citocromo B, que cuando recibe los electrones se reduce a citocromo B reducido, que con esto inestable bota los protones sobre una más débil, citocromo C. Cuando citocromo C recibe los protones, se reduce, citocromo C reducido, que bota los protones sobre una menos energética que ella, citocromo A3, que con los protones se reduce, citocromo A3 reducido. Ya no hay una menos energética que citocromo A3. Así que lo único que le queda al citocromo A3 es botarlo a la basura. ¿Quién es la basura? El oxígeno de respiración. Los protones del citocromo A3 con el oxígeno forman agua. Por eso es que puedo decir que en la oxidación final que sucede en el ciclo de Krebs, cualquier molécula, por compleja que sea, carbohidratos, lípidos o proteínas, va a terminar finalmente como CO2, que sale en el Krebs, y agua, que sale al final de la cadena respiratoria. En CO2 y agua terminan todas las moléculas. Y ahí se acaba la oxidación final de todas las moléculas. Es lo mismo, porque cada vez que sale un hidrógeno se rompe de gas y salen los electrones. O sea que electrones y protones van sobre la misma molécula, sobre el mismo electrón. Pero la cantidad de hidrógeno, por ejemplo, ahí son dos hidrógenos, ¿Y cómo son estas moléculas de la cadena respiratoria? Ahí está la ubiquinona, o sea, CoQ. CoQ es una ubiquinona. CO, ubiquinona. ¿Cómo es el citocromo B? Ahí está el citocromo B. Acuérdense un poco de estas estructuras con citocromos porque los vamos a necesitar en el metabolismo de porfirinas después más adelante. Ahí lo vamos a revisar otra vez a estos citocromos. Citocromo B tiene el citocromo C
Cambia, constituyentes. Citocromo A3, igualito, con hierro. Estos son los que reciben estos hidrógenos y los contienen un transporte. Existen muchas moléculas que inhiben este transporte de electrones en la cadena respiratoria. Y todos estos inhibidores de esa cadena respiratoria son venenos. Son venenos porque si no pueden pasar los electrones de cadena respiratoria, no puedo respirar en asfixio. No puedo botar mis protones sobre oxígeno. Y son venenos. Algunas mamás, sobre todo, saben mucho, no le usan que es el más potente, el cianuro. Le meten un poquito de cianuro a los infectores y le dan a los pobres hijitos. ¿Por qué? Porque bloquean cadena respiratoria. Cianuro, el CO, el monóxido de carbono, tanta campaña ecológica hay para evitar el monóxido. ¿Por qué? Porque bloquea cadena respiratoria. Antimicina A, isotiazol, rotenona. La rotenona, también ahora hay una lucha contra la rotenona. ¿Para qué se emplea rotenona? Para insectos y para plaguicidas. Ahí se emplea rotenona. ¿Qué hace? Bloquea cadena respiratoria. Por eso es que si comemos plaguicidas nosotros, cuando las plantas han sido tratadas con rotenona, pues adquiriendo rotenona. Es un veneno. Y la fosforilación oxidativa, ¿qué cosa es? Es muy sencillo. Es ADP más fosfato inorgánico para fabricar ATP. Para eso necesito el enlace fosfato, necesito ATP. Eso lo puede hacer una enzima. Claro, la enzima estructuralmente coge el ADP y le pega el fosfato. La enzima, fosforilación es sustrato ADP. Pero la fosforilación oxidativa no lo hace la enzima. Lo va a hacer una proteína enorme acá, gracias a la gradiente de protones que está entrando en la membrana interna de la mitocondria. Y esta proteína enorme es un motor que está rotando. Se llama ATP. Está rotando. Es una proteína enorme. Así. En la membrana, acá está la proteína enorme. Y esta está rotando, esta cabeza anda rotando. Una molécula con adidina es la que hace rotar esto. Y al hacer rotar, estas subunidades de la proteína van cogiendo ADP, fosfato y van fabricando ATP. O sea, mientras mi enzima para fabricar ATP agarra un ADP y agarra un fosfato y fabrica ATP y agarra un ADP y un fosfato y fabrica ATP, esta es una fábrica, porque es así. Y está cogiendo ADP, fosfato, ADP y va fabricando ATP. Por eso es que la fosforilación oxidativa es tan eficiente en la fabricación de energía, mucho más que cualquier enzima. Con adidina se mueve. Esta adidina es la que mueve el molinillo. Mueve el molinillo de girar. Y acá, en estas cadenas, ahí está la fosforilación. ADP, fosfato, ADP, fosfato, ADP, fosfato. A eso le llamamos fosforilación oxidativa. Este es solamente para indicar los caminos de regulación desde el inicio, ¿no? En glicólisis. Y la segunda etapa es el ciclo de la glucosa. Los caminos principales de regulación.